Antes de ingresar a la lectura juiciosa de el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis, en donde el Señor Jesús, el Espíritu Santo y nuestro buen Padre nos dan detalles, minucias, de cómo será este juicio que se dé a esta ciudad, a esta gran ciudad, a la cual el mismo libro se refiere como la Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Quisiera hacer un paréntesis más o menos larguito. A todas estas, muchos deben estarse preguntando, ¿qué hay de el aparente todopoderoso y magnánime, perverso y malvado Satanás, que ha mantenido asolada la tierra, sumiéndola en la ignorancia, privándola del conocimiento de Dios? Aquellas personas que no han nacido de nuevo y son sus esclavas, y algunos de manera, permítamelo expresar así, ignorante por desconocer sus consecuencias eternas, le sirven. Pero además, la vergonzosa situación en la que algunos creyentes sin renovación de entendimiento se colocan cuando lo ven como alguien que está haciendo pulso con Dios en una mesa y a veces Dios va ganando y de pronto empieza a perder y el diablo va ganando. No, vamos a poner los puntos sobre las íes, vamos a colocar a cada loro en su estaca, porque si no entonces Apocalipsis se nos vuelve en una nebulosa terrible, en un carrusel en donde, dependiendo de nuestra falta de entendimiento, de renovación de entendimiento, vamos a ver al uno como perdedor y al otro como ganador. Y cualquier cosa no puede estar más lejos que esa de la realidad eterna. Permítame recordarle, por ejemplo, que en Mateo capítulo 25, versículo 41, el Señor Jesús, dando unas instrucciones, se refiere al final de Luzbel, Luz Bella, como así se llama, o lucero de la mañana en los libros de Isaías y de Ezequiel. El versículo 41 del capítulo 25 de Mateo dice: entonces dirá también a los de la izquierda, refiriéndose a aquellos que no amaron a su prójimo con el ágape de Dios: apartaos de mí, malditos. Eso se refiere al ser humano caído, pero aquí viene algo tremendo: al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hay una sentencia tremenda de parte de Dios allí que efectivamente se cumple. Y la refrenda en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 4, cuando dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, o sea, los que no guardaron su dignidad, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al día del juicio. Es decir, hay ángeles que, según este texto, cayeron en la rebelión aquella en la que Satanás tuvo la osadía de pretender colocar su trono por encima del de Dios. A estos ángeles, Dios directamente los guarda en un lugar, pero allí, en ese lugar de suplicio, están esperando un juicio, el cual vamos a ver cómo se lleva a cabo en el libro de Apocalipsis. Judas tampoco ahorra en palabras con respecto a este evento. Y en su versículo 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Entonces aquí tenemos el propósito de Dios para esta creación angelical caída que no guardó su dignidad. Ya entonces en Apocalipsis hemos mencionado algunas cosas. Por ejemplo, en el capítulo 12, versículo 9 de Apocalipsis dijimos: y fue lanzado fuera de las esferas celestes, de las de Dios, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Vemos que en este capítulo 12 hay un lanzamiento, orden de lanzamiento contra aquel que acusaba a las personas creyentes en Dios. Pero no me puedo detener ahí, vamos a avanzar hacia donde termina la cosa. En el 16:13 se nos dice, cuando se están
derramando el contenido de la sexta copa por el sexto ángel, dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Más adelantico hablamos de esa batalla. El asunto acá es que en el capítulo 19 de Apocalipsis, en el versículo 20, me dice lo siguiente la Escritura: y la bestia, la del capítulo 13, y con ella el falso profeta, el del capítulo 13, identificado allí como la segunda bestia, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y la habían adorado, su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Escuche pues bien. Estos 2 seres humanos llenos de perversidad son lanzados vivos, así como cuando se abrió la tierra y se tragó al séquito de Coré, Datán y Abirán, allá en Números capítulo 16. Si me equivoco me corrige buscando, por favor. Pero aquí son lanzados este par. Y uno dirá: ¿y entonces qué pasó con el diablo? Dice el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 10, lo siguiente: y el diablo, esto pasa después del milenio, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Johnny, ¿no nos va a hablar del milenio? Sí, claro, ¿quién va a pasar de largo 1000 años? Lo hablaremos después. Pero con respecto al diablo es que estamos mirando esto. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es que quiero que veamos el fin del asunto. No nos podemos quedar pensando en que es una rueda suelta por fuera de la voluntad y del esquema y del juicio de Dios. En el versículo 14 del mismo capítulo dice que hay otras 2 entidades o entes espirituales que son sancionados. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea que hay juicio para estos seres celestiales creados por Dios, seres angelicales que no guardaron su dignidad en su momento. Tienen un fin, y es el fin del lago de fuego y azufre. John, entonces esa va a ser la compañía de los que no estén inscritos en el libro de la vida. Pues ¿para qué te digo que no? Sí, porque el versículo 15 del capítulo 20 de Apocalipsis termina diciendo: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado a un lago de fuego y azufre. John, ¿por qué dijo todas esas cosas? Porque necesitamos aclarar muy bien quién es el Todopoderoso, quién es el Omnisciente, quién es el Omnipresente, quién es nuestro Dios. Pero por favor, ¿en quién hemos creído? El arma más usada por las tinieblas y por sus huestes, por Satanás, es la ignorancia de los seres humanos. Entendible para el que no ha nacido de nuevo. Difícilmente pasable para el que nació de nuevo y no ha renovado entendimiento. Pero para nosotros que hemos perseverado en renovar entendimiento para entrar en el reino, verlo y permanecer en él, debemos tener muy claro cómo terminan las cosas para que podamos vivir en victoria constante nuestra vida temporal mientras el Señor Jesús retorna. Por hoy te envío un fuerte abrazo y te deseo el mejor de los días.